Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Todo listo en Colombia para la segunda vuelta de las presidenciales que se llevarán a cabo el domingo. Observadores de 33 países acompañarán la jornada, según las autoridades electorales. Solo hasta el próximo miércoles se conocerá oficialmente al ganador de los comicios. Tenemos análisis. La Comisión Europea recomendó a Ucrania como candidata para ingresar al bloque, pero destacó que debe cumplir una serie de condiciones para adaptarse a los estándares europeos. Desde Rusia, Vladimir Putin dijo que no se opone al ingreso, pues el bloque no es una organización militar. Europa se enfrenta a una ola de calor que ha encendido las alarmas antes de iniciar el verano. Reino Unido, Francia y España están entre las naciones que han registrado las altas temperaturas que se espera continúen durante los próximos días. Iniciamos en Colombia, donde las autoridades ultiman detalles para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 19 de junio. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se miden ante más de 39 millones de colombianos habilitados para votar en más de 12.000 puestos, tanto dentro del país como en el exterior. Previamente hablamos con Carlos Coronel, ex registrador delegado en lo electoral en Colombia y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, que nos explicó si hay confianza en el sistema electoral colombiano luego de lo ocurrido en las legislativas de marzo, en las que hubo irregularidades en el conteo de votos. Colombia tiene una muy sólida tradición democrática como tal en la conservación de sus instituciones y también de la mano de un excelente trabajo de un organismo electoral que desde el año 1990 es independiente a las tres ramas del poder público. Es de todo el conocimiento, ha sido de público conocimiento las dificultades importantes que hubo en las elecciones del Congreso, pero no obstante lo anterior, tal como se vio en la primera vuelta, y estamos seguros, se va a demostrar la fortaleza de la institucionalidad colombiana en este próximo domingo. Le brindarán a todos los actores y a la ciudadanía y al país y al mundo en general unas elecciones que estoy seguro van a ser ejemplares, donde se van a ratificar, vuelvo y repito, la fortaleza del sistema como tal, independiente de los ajustes que tuvieron que hacerse para brindar un voto de confianza, en este caso en manos del árbitro, que es el proceso electoral. Ese sería un mensaje claro desde la academia que lo observo así y estoy seguro que así será. A ustedes los invitamos este domingo a conectarse con el especial que tendremos preparado aquí en France 24 para la segunda vuelta de las presidenciales colombianas. Andrés Mesa los estará acompañando con el análisis de nuestros invitados y periodistas en el lugar de la noticia desde las 16 horas de Bogotá, Quito y Lima. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso hizo un nuevo llamado al diálogo en el cuarto día de protestas indígenas. El mandatario pidió a los manifestantes que frenen las movilizaciones y los bloqueos. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, anunció que marcharán hacia Quito en un plazo máximo de 48 horas para continuar con las manifestaciones contra el encarecimiento de los productos y otras políticas del Ejecutivo. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Varias organizaciones se han ofrecido a mediar. La Iglesia, Naciones Unidas y universidades. Bienvenidos todos ellos. Estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas. A utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza. Cambiamos de información y vamos a Ucrania. La Comisión Europea recomendó otorgar a este país el estatus de candidato a la Unión Europea. Se trata de un primer paso en un largo proceso para que esta nación pueda convertirse en miembro oficial del bloque comunitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hizo el anuncio alegando que los ucranianos están dispuestos a morir por el sueño europeo. Los detalles desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Moldavia y Ucrania han agradecido a la Comisión Europea el reconocimiento de ser países candidatos a
la Unión Europea. Para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este es un gran paso para acercar al país hacia la victoria. Georgia no ha conseguido el estatus de candidato porque antes la Comisión Europea le pide que hagas reformas. Aún así, el país considera que es un camino para poder acercarles a la Unión Europea. Se trata de un apoyo moral para los países, pero sobre todo para Ucrania, que pidió el estatus de candidato, hizo oficial su candidatura tan solo 4 días después de que estallara la guerra. Eso sí, la Comisión Europea lo deja muy claro, los dos países, tanto Moldavia como Ucrania, tendrán que cumplir una serie de condiciones como la reforma del Estado de Derecho, la independencia judicial y también la lucha contra la corrupción si quieren mantener este estatus de candidato, porque la Comisión Europea insiste en que el proceso es reversible y que vigilará muy de cerca las reformas. De hecho, a finales de este año se va a hacer una evaluación para comprobar si realmente están yendo por el buen camino. Tras esta recomendación de la Comisión Europea, los líderes europeos tendrán que darle el visto bueno, algo que se espera que se pueda producir en una reunión de líderes europeos la semana que viene. Aún así, esto no significa que empiece ya el proceso de negociación hacia la Unión Europea. Es un proceso muy largo en que no hay tiempos límite y que de hecho es muy complejo porque hay que negociar hasta 35 capítulos de negociación, pasando desde la educación hasta la economía, un proceso que puede tardar muchos años. Incluso el presidente francés Emmanuel Macron dijo que podría durar hasta 20 años. En el marco del Foro Económico de San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin aprovechó el evento para recalcar la postura de su país frente a la invasión a Ucrania, que a ojos de Moscú corresponde a una operación militar especial que le ha traído rechazo y un cerco económico y político a su país con serias repercusiones. Por cierto, no tengo ninguna duda de que pasará el tiempo y muchos de nuestros socios de algunos países europeos volverán al mercado ruso y trabajarán felices aquí. Así se refirió a la vecina Europa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en el 25º Foro Económico de San Petersburgo. En el encuentro señaló las sanciones de Washington y el bloque europeo contra los fertilizantes rusos como las culpables de la actual crisis alimentaria. En este sentido, el mandatario acusó a Bruselas de haber perdido su soberanía política, causando daños a sus propios ciudadanos y negocios. Putin se refirió además a las relaciones con Ucrania al término de la invasión. La población ucraniana tiene talento, el potencial es grande. Nos basamos en la idea de que tarde o temprano la situación volverá a la normalidad. Nos interesa que todos nuestros vecinos prosperen, entonces es inevitable. Quiero ser claro, el restablecimiento de las relaciones es inevitable. Sin embargo, Kiev mantiene su mirada al oeste. Este viernes, el presidente ucraniano recibió por segunda vez desde el inicio del conflicto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. La reunión entre ambos trató temas claves, como el suministro de armas y el entrenamiento de las fuerzas ucranianas por parte de Londres. Estamos aquí nuevamente para subrayar que estamos aquí con usted, para brindarle la resistencia estratégica que necesitará. Y continuaremos ayudando a intensificar las sanciones contra el régimen de Putin. Hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recomendó que se le otorgue a Ucrania el estatus de candidato para formar parte de la Unión. Al menos una persona murió este viernes y varias resultaron heridas en una nueva jornada de protestas en India contra una polémica reforma en el ejército, según la cual tras un periodo de prueba de 4 años, solo el 25% de los jóvenes podrían continuar en actividad. El gobierno de Narendra Modi está presionando para aumentar los puestos de trabajo a medida que la economía india se recupera de la pandemia. Las protestas en la India se intensifican contra un nuevo proceso de reclutamiento militar. El acceso a las Fuerzas Armadas es la última esperanza de miles de jóvenes para obtener una fuente de ingreso. Pero esta medida genera incertidumbre entre los aspirantes. El ejército solo puede reclutar 46 miles de personas entre 17 y 21 años para 4 años y el 75% de ellos se jubilarán obligatoriamente al fin de este periodo sin ninguna prestación. Los jóvenes sueñan con alistarse en el ejército, pero este nuevo sistema contractual ha supuesto un gran revés para los jóvenes. Así que ahora la demanda es que el gobierno detenga esta dictadura y no introduzca un sistema contractual en el ejército.
7 estados indios registraron brotes de violencia durante las protestas, dejando un muerto y varios heridos. Los jóvenes dañaron numerosas propiedades y incendiaron vagones de tren, interrumpiendo los servicios en la región durante varias horas. Los daños a las propiedades públicas están causando pérdidas millonarias. Si los manifestantes se habían manifestado pacíficamente, habría sido aceptable, pero la violencia no ayuda a nadie. Los partidos de la oposición y algunos miembros del partido de Modi han criticado la reforma, diciendo que el sistema conducirá a más desempleo en el país, que ya se encuentra en una tasa del 7.5% según el Centro para el Seguimiento de la Economía India. En vista de las críticas, el ministro de Defensa de la India anunció este viernes que aumentará dicho límite de edad para aceptar el ingreso de jóvenes de hasta 23 años. Este viernes, una nueva redada militar israelí dejó 3 palestinos muertos en un campamento de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Operativos de este tipo se han hecho más frecuentes en los últimos meses en respuesta a los recientes ataques terroristas en Israel. Ampliamos en el siguiente informe. Cientos de residentes iracundos cantan Dios es grande y piden venganza, mientras cargan los cadáveres de 3 hombres que murieron a manos del ejército israelí en la madrugada del viernes. Es un crimen enorme, podría haber evitado matarlos, podrían haber disparado a las ruedas del coche. Esto es un crimen, Dios es grande, que Dios los vengue. 8 otras personas resultaron heridas. Las fuerzas israelíes dicen que los 3 hombres que iban en este coche, ahora acribillado, abrieron fuego y ellos respondieron con munición real. Las tropas de Golani en varias unidades patrullaban por la amplitud de Jenin en otra noche de detenciones. Una de las unidades divisó un vehículo sospechoso, lo que generó un enfrentamiento en el que los mandos lideraron desde el frente y se frustró un escuadrón terrorista. El ejército israelí lleva a cabo frecuentes incursiones nocturnas en Jenin y otras partes de Cisjordania, después de una serie de ataques terroristas mortales en Israel que mató a 19 personas en los últimos 2 meses. Las autoridades palestinas sostienen que en el mismo periodo han muerto 30 personas en territorio ocupado. Esta es también la región donde la periodista de Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, fue asesinada a tiros el mes pasado mientras cubría una operación del ejército israelí. Las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos están congeladas desde hace años y los recientes atentados contra ambas partes reavivan aún más las tensiones. Europa vive una intensa ola de calor y las playas se convirtieron en un sitio infalible para mitigar las altas temperaturas, mientras que la sombra en los parques y las fuentes son muy codiciadas. En España el riesgo de incendios forestales es extremo en casi todo el país. El informe es de Rafael Pérez. Sombra, hidratación y poca ropa son los remedios que los europeos encuentran en medio de la ola de calor que afecta al viejo continente. En el Reino Unido, los termómetros marcaron el día más cálido del año, hasta ahora con 34 grados centígrados. Allí, centenares de personas salieron a las playas para mitigar los efectos de las altas temperaturas. Nacionales y turistas son conscientes de las causas de ese fenómeno meteorológico. Soy de Chipre y ahora en Chipre está lloviendo y estoy en Londres y estoy hirviendo aquí, así que algo debe cambiar. Necesitamos tomar precauciones sobre el cambio climático más temprano que tarde, porque sin duda es preocupante para todos nosotros. Ahora lo estamos disfrutando, pero a largo plazo podríamos sacrificarnos. En Francia se viven temperaturas récord. En Burdeos, los 39 grados reinantes hacen que las sombras y las fuentes adquieran un valor incalculable. Los parques albergan personas semidesnudas que disfrutan de la frescura de esos sitios. Durante el día voy a los museos, a los jardines, a todos los centros comerciales, cualquier cosa para refrescar mis ideas. Y me tomo mi tiempo para no pasar demasiado calor, pero por la noche donde estoy es bajo techo y es insoportable. En España las temperaturas han alcanzado los 43 grados, lo que hace que aumente el riesgo de incendios forestales. Cataluña ha perdido más de 500 hectáreas de bosque, producto de las llamas, cerca de Valdomar. En casi todo el país, el riesgo de fuego es extremo, según la Agencia Estatal de Meteorología. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega María Clara Calle con toda la información del continente americano en Aquí América. Feliz noche para todos.